Es de alguna forma una expresión autoexplicativa, ¿no? Bastante, si uno entiende lo que es el sentido de la noción de colonialidad, ¿no? Que es la manera en que está estructurado tanto el mundo como también las subjetividades, ¿no? Que afecta, digamos, todos los aspectos de la vida, y como decía hoy, en su centro está una noción de raza, o sea, de la división de valor, de la desigualdad de valor, de prestigio, de cuerpos que son racializados a partir del proceso de la conquista, paisajes que son también racializados, y los saberes y productos de esos cuerpos. Entonces, cuando consideramos esto, nos damos cuenta que el racismo es con relación al cuerpo, y el eurocentrismo en realidad es prácticamente un sinónimo de racismo, porque es el racismo, de la manera en que yo lo entiendo, con relación a sus productos y saberes. Entonces, los saberes y productos que están producidos por ciertos pueblos y en ciertos paisajes, ¿no? Son expropiados de valor. Y la colonialidad del saber se origina ahí, o sea, un saber producido por cuerpos blancos y paisajes blancos, y en los paisajes de los cuerpos blancos, o sea, los países centrales que llamamos, tendrá automáticamente una apuesta de valor, un capital de verdad, una confianza, se le será atribuida una autoridad, ¿no? Automáticamente por su lugar de producción y por los cuerpos que lo producen. Y eso parece complicado cuando uno tiene que explicarlo así con una definición, pero cualquiera de nosotros lo entiende en el día a día, ¿no? En nuestra práctica académica diariamente. O sea, en la valla, la frontera, el cerco que existe encima de dónde se produce el pensamiento teórico, los grandes análisis generalizantes, las categorías que están destinadas a una gran influencia, ¿no? Porque aquí lo que tenemos es también una desigualdad de influencias relativas, de circulación de ideas que formatean la historia y la realidad. Entonces hay lugares, hay paisajes y hay cuerpos destinados a producir las categorías y conceptos, o sea, los modelos de comprensión, los análisis que están destinados a una gran influencia, a una gran circulación, ya nacen con su dotación de capacidad de circular e influenciar, ¿no? Y en otros lugares no hay esa esperanza, no se facilita eso, y también se propaga la idea de profesor-alumno, ¿no? Y entre colegas, de que el pensamiento producido de ese lado del mundo, en esos paisajes y por esos cuerpos, no tendrá capacidad de circulación, influencia. Estoy hablando de lo que concierne a nosotros, académicos del mundo colonial. Que es lo mismo, eso es muy importante para darnos cuenta, que es lo mismo que sucede con relación a nosotros mismos, en nuestros espacios domésticos, en nuestros espacios nacionales, en donde jugamos de europeos, jugamos en el time, en el equipo de los europeos y de los blancos, lo hacemos nosotros con los indios, con los negros y con las clases populares. O sea, es un esquema, una jerarquía y un bloqueo que se reproduce de los blancos de nuestro mundo hacia los no blancos de nuestro mundo, y de los blancos del mundo hacia nosotros, académicos sudacas, que somos los no blancos del mundo. La colonialidad del saber tiene que ver con ese bloqueo, con esa imposibilidad, con esas formas de transmisión en el que somos consumidores de teoría. El papel en el mundo es consumir pensamiento teórico que va a influenciar y va a formatear la realidad. Porque la teoría no es cualquier cosa, las humanidades. Cuando fui ¿dónde estuve? En un congreso de humanidades en Bolivia.
Congreso Internacional de Humanidades. Y el discurso siempre es que, bueno, las humanidades las vamos perdiendo con relación a las ciencias duras, ¿no? Que las ciencias duras son el modelo de la producción académica, en fin, de cómo se debe trabajar en la universidad. Pero es un error. El gran poder está en el discurso de las humanidades. Y ahí hay un bloqueo gigantesco de quién puede participar de la formulación de ese discurso. Es impresionante lo difícil, prácticamente imposible, que es atravesar la frontera norte-sur del sur para el norte. Y siempre digo, y lo escribí en ese artículo sobre Aníbal Quijano, que son muy pocos los discursos teóricos, ¿no?, que fueron capaces de atravesar ese bloqueo. Pero curiosamente, y eso se los digo a mis alumnos porque hoy con esta idea de que las ciencias sociales son neutrales, de que somos igual que la física, que nuestro pensamiento es neutral, que nuestra práctica científica es neutral, y les hago notar siempre lo siguiente: ¿cuáles fueron las teorías que atravesaron la frontera norte-sur en sentido contrario? O sea, que en portugués se dice que furaron el bloqueo. ¿Cómo se dirá en español? Que agujerearon el bloqueo. Y cuando vemos cuáles son, nos damos cuenta de que no vale la pena curvarse al discurso de la neutralidad, porque son la pedagogía del oprimido. Paulo Freire es un autor citado siempre, por muchísimo tiempo, en todas partes, en Europa, en Estados Unidos. Esa pedagogía, esa teoría de la enseñanza y de la escuela, furó el bloqueo. La teología de la libertación, en el campo teológico, es un campo filosófico, también lo hizo. La teoría de la dependencia, que es una teoría que para su tiempo fue una teoría crítica, producida acá. Y la colonialidad del poder. Toda la perspectiva de Quijano, como él la formula, la vemos crecer en su influencia en el norte. Entonces, ninguna de esas cuatro, bueno, y para el Caribe, naturalmente, Césaire y Fanon y los otros autores de la crítica caribeña, que no es exactamente nuestro mundo, ¿no? Está cercano, pero no es igual, pero también son los autores caribeños leídos en el mundo. Quiere decir que para nosotros realmente conseguir influencia, tenemos que hablar de nosotros mismos, de nuestros problemas, y desmontar la colonialidad del saber, hablando desde acá, produciendo modelos que nos interesan y haciendo esto que para mi campo, que es la antropología, le he llamado en el libro una antropología por demanda. ¿Qué nos pregunta la gente? Porque eso también existe. Se habla muy poco de eso. A mí me ha pasado, a lo largo de mi vida académica, curiosamente, después de mi investigación de campo para mi tesis doctoral, que decidí yo dónde, cómo, qué pregunta y todo, puse la pregunta, definí el campo, etc. A partir de ese momento me empieza a suceder eso por décadas, ¿no? Por más de 30 años, que son preguntas. Alguien dice, ¿por qué hay tanta violencia de género en esta ciudad? ¿Por qué hay tanta violación en esta ciudad? Después viene un caso muy, muy reciente, ¿no? Relativamente reciente, comienza en 2007, que llaman al teléfono en mi casa, respondo el teléfono, y es de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de los Diputados, y me dice, va a haber una audiencia pública sobre un proyecto de ley que criminaliza el infanticidio indígena y tenemos que hacer una consulta. La manera en que la consulta se hace en Brasil, que es pedir expertos, que uno dice sí, el otro dice no, y después los diputados votan lo que quieren, o más o menos, porque en este caso lo frenamos hasta el momento, pero es posible que pase ahora ese proyecto de ley como ley. Entonces tuve que ponerme a estudiar y a pensar qué pienso sobre un proyecto, nunca lo había pensado en mi vida, y a partir de ahí entra todo un campo. Siempre respondía a la pregunta, nunca dije, no, yo no tengo nada que ver con eso. Entonces, de nosotros tengo un texto que se llama Antropología y Derechos Humanos, el papel de la ética, alteridad y ética en la expansión de los derechos universales.
La tarea nuestra es hacernos disponibles, es disponibilizarnos. O sea, poner nuestra caja de herramientas, la tuya, la lingüística, la mía, la etnográfica, que no son otra cosa que caja de herramientas, en disponibilidad, disponibles a una pregunta que siempre va a llegar. Una vez, un caso, porque siempre me gusta colocar ejemplos, es un ejemplo muy simple de un estudiante mío que estudiaba violencia policial y fue a un encuentro en Río de Janeiro con grandes especialistas de violencia policial y favelados, o sea, gente de las comunidades faveladas. Y los expertos hablaban sobre la violencia en las favelas de Río de Janeiro y un líder comunitario levantó la mano y les dijo: miren, nosotros no necesitamos que ustedes nos digan por qué somos violentos. Lo que nosotros necesitamos es que ustedes nos expliquen cómo funciona el Estado con relación a nosotros. Ahí está, es la pregunta. Entonces, creo que una de las formas también, no de descolonizarnos, porque en esa perspectiva no decimos, yo misma no uso mucho esa palabra, vamos a descolonizarnos, porque la historia nunca puede ser rebobinada, no anda para atrás. No podemos recuperar un punto cero precolonial de la historia, no es así. La historia, todos estamos inmersos en una temporalidad, en un fluir del tiempo. Pero sí podemos abrir brechas y fisuras en el gran discurso del poder que nos contiene, nos agencia. Y esa es una forma, la disponibilidad de quien tiene una caja de herramientas, poner esa caja de herramientas ahí. Yo lo he pensado mucho, lo he ido haciendo, primero de una forma totalmente intuitiva, con la mala práctica. Ahí hay un cruce bien interesante entre las perspectivas postestructuralistas que dicen no vamos a cambiar el sistema hoy, tomar el poder, nada. Pero la mala práctica es un método importantísimo. Yo he practicado la mala práctica desde el primer día que entré en una sala de aula, de varias formas, algunas horribles. Por ejemplo, en 31 años de docencia nunca llegué en el horario. Hasta que fui al psicoanalista y te pregunto, ¿qué pasa? ¿Por qué no puedo? No puedo, aunque esté ya bañada, peinada, en la puerta no puedo salir. Stage fright, como el miedo al escenario, que uno lo tiene en cada aula, en cada clase tengo yo terror a la escena. Porque la clase es una escena, es una gran escena. ¿Por qué no puedo? Y este fue el día en que esta psicoanalista, que era mi psicoanalista antes, muy lacaniana, nunca le había escuchado la voz hasta prácticamente ese día, me dijo, bueno, porque el reloj es la ley, es el padre. O sea, porque detrás de esto hay toda una estructura diferencial de prestigio, diferencial de autoridad, de la ley paterna, la burocracia, el Estado, lo que expliqué hoy en la conferencia, o sea, el ADN estatal, el ADN de la burocracia, que es un ADN masculino, o sea, no burocratizarnos, no burocratizar la sala de aula, la clase, y la feminidad en español o feminidad. Feminidad, que en un idioma en portugués es feminidad y en el otro es feminidad, nunca sé cuál es cuál. Entonces, feminizar, ¿qué quiere decir? Informalizar completamente, llegar a una clase vincular, a una relación vincular con todas las personas con que nos escuchan. O sea, ¿cómo se hace eso? A partir de uno mismo, porque esto que te estoy diciendo después me fui dando cuenta. Mis agramaticalidades como docente y mis agramaticalidades también como investigadora y como autora. De repente la prosa es analítica, de repente la prosa es poética. Nosotros las mujeres aproximamos, ¿no?, la intimidad a lo que hacemos. Entonces, saber que eso hace parte de nuestra historia y que la historia de la burocracia es una historia masculina. Porque hay una tecnología del texto. O sea, las universidades, o sea, nosotros teníamos, o sea, si tanto en Brasil como en Argentina, una manera de hacer universidad. En mi campo eso se ve mucho más claramente, quién sabe, que en otros campos. En la antropología, cuando viene del folclore, de los estudios de campesinato que están cruzados con el folclore,
hay mucho autoritarismo, casi a veces sí, y fueron muy poco, quizás en general en la mayor parte de los autores no hubo mucha inteligencia, son muy afectivos, pero está el afecto en lo que estudiamos. Hay mucha gente que salió a estudiar campesinos, indios, música folclórica, el origen de la etnomusicología. Yo conviví muchos años con una recopiladora de música que se llamó Isabel Aretz, que fue una importante etnomusicóloga en los primordios de la etnomusicología argentina. Entonces vos veías ahí que la persona estaba cazando mariposas porque le gustaba el color de las mariposas. Cuando pasamos a cazando fonogramas, ejemplos musicales, montando un archivo, ella montó un archivo importantísimo en Caracas de música popular tradicional o música indígena y folclórica latinoamericana, un gran archivo que compite con los grandes archivos del mundo. ¿Dónde estará ahora? Me pregunto, ese archivo está en la Biblioteca Nacional de Caracas, de Venezuela, en Caracas, no sé en qué estado, pero había ahí una fruición, o sea, había el estudio de algo, una forma de estudio muy archivista, pero a pesar de ese gran defecto del acopio, el mal de archivo, la clasificación, el archivo, el atesorar ejemplos, pero había un placer, había un profundo afecto por la poética de aquello que se decía que se estaba estudiando. Lo que se estaba haciendo era como una captura de eso que era un objeto de deseo. Pero hoy, cuando ese paradigma, digamos, del estudioso acopiador, archivador, un poco rudimentario, de la época de los folcloristas, pero que además combinado a veces con la ejecución, con el poner eso a circular como arte, de otra forma, ¿no? Esos archivos pasaban a circular en performances, por ejemplo. Hoy hemos aprendido una tecnología investigativa y también una tecnología del texto que viene de otro lugar, que ha sido muy difundida a partir de la instalación de los posgrados, de las posgraduaciones, en Brasil primeramente con la Fundación Ford. Todo eso tiene que ser analizado e investigado con un ojo nuevo, porque ahí hubo el colesterol bueno y el colesterol malo, hubo el doble filo ahí, o sea, se trajo algo, pero también se mató algo, se mató una cierta forma de aproximación y de poética con nuestro objeto de estudio. Y se impuso una forma única, un modelo único de hacer textos, que ahora está en decadencia. Empezó una fase de decadencia. Se nos prohibió el ensayo. Nosotros, el género latinoamericano por excelencia es el ensayo. No pudimos más escribir ensayos. La gente quería aprender cómo se escribe un texto académico. Yo creo que es ese modelo, en que en muchos lugares todavía se está aprendiendo, creo que entró en decadencia, está entrando en crisis. Esa imaginación intelectual propia que se esconde por detrás de la tecnología del texto está en una decadencia y ha constatado que estamos en una fase de la muerte de la imaginación intelectual de ese mundo y a la espera de otras formas de imaginación del conocimiento, de la pregunta. Entonces yo creo que todo eso hay que verlo, hay que ponerle palabras, pero yo lo veo, por ejemplo, en mi caso yo recupero, el libro se llama 8 ensayos, recupero esa idea de que nosotros tenemos una forma de pensar y de escribir que es autoral. La otra también es autoral, pero niega hacerlo. Se esconde detrás de un discurso de autoridad y no de autoralidad.
Pero es tan autoral como esta, solo que mucho menos divertida. El ensayo es mucho más divertido, porque de repente en el ensayo abrís una cantidad de ventanitas, una cantidad de puertas y vas volando. Vos querés decir algo, querés expresar algo que percibiste sobre el mundo, le estás buscando las palabras. Y buscás las palabras tanto en la literatura científica como en la voz de la gente, como en tu propia voz. Hay una libertad. El ensayo es temido porque el ensayo da libertad al autor. ¿Y quién lo valida el ensayo? El lector. Uno entra en un ascensor, en un colectivo, en un espacio público, en una clase, y automáticamente el mapa, qué cuerpo es hombre, qué cuerpo es mujer. Cuando uno se encuentra con un cuerpo ambiguo, ahí para. Cuando no puede leer cuál es la historia de ese cuerpo. Porque la verdad es que nosotros, pienso, como dije, con relación a la raza, leemos historias de cuerpos. Entonces, de un cuerpo de mujer neto y raso, leemos que hay una historia de mujer, que fue criada así, que la mamá le dijo esto. Leemos rápidamente la historia. En una historia de un cuerpo masculino, que con gestualidad masculina, trazos de gestualidad, trazos, marcas de masculinidad en el cuerpo y en el rostro, leemos también esa historia, ¿no? Que el papá, el hermano mayor, el primo, el vecino, toda la historia de lo que es la masculinidad, ¿no? Y cuando vemos un cuerpo que no podemos clasificarlo así de primera, quedamos parados, intentando ver de dónde viene ese bicho, ¿no? Esa es la primera, cognitivamente el mapa primero clasifica ahí, pero inmediatamente después va a clasificar quién es de aquí, quién es incluido, ¿no? Quién es incluido en el trabajo, en la salud, en la escuela, tiene una familia, tiene vivienda, y quién está afuera de la inclusión, quién está excluido. Y ahí la raza, o sea, eso es la raza, o sea, ¿dónde está ese cuerpo? ¿Qué historia tiene? Viene de la esclavitud, fue mensú. ¿De dónde? ¿Qué lo marca ese cuerpo a través de generaciones, ¿no? ¿Qué tiene, qué le falta? Por eso a veces en la gente negra la inversión, en los Estados Unidos la inversión en ropa es enorme, ¿no? Porque para emitir los signos de la inclusión a pesar de la raza. Entonces la segunda, no, la lectura racial como lectura de excluidos, y la lectura racial es totalmente diferente de un país a otro. Es muy extraordinario. En la República Dominicana, que es un país del Caribe mayoritariamente negro, en República Dominicana los negros son los haitianos. Es así, o sea, la lectura racial no es simple. En países del Caribe donde hay mulatos y negros, el mulato es blanco. Por eso cuando se relata la cuestión de Fanon llegando a París, una de las páginas más tocantes, más dolorosas, yo creo, del ensayo en humanidades, es esa página de Fanon cuando cuenta su llegada a París, o sea, cuando él descubre que es negro. Y uno piensa, bueno, porque él es un gran erudito en las humanidades francesas, es una persona que conocía las letras francesas, la filosofía, el pensamiento francés, igual o mejor que un francés medio, con seguridad, pero al igual que cualquier académico, académico de las humanidades francesas. Entonces, él piensa que es francés, como muchos de nosotros lo pensamos. En nuestro país, sobre todo en la educación, tan afrancesado, ¿no? Inclusive en la educación pública, durante muchas décadas, no actualmente. Entonces eso lleva a un engaño, eso es la colonialidad del saber, ¿no? Entonces él llega allá y pensando que es francés, el ojo de la calle, el ojo del francés en la calle, lo ponen, le ofrece un espejo. O sea, a la persona le quedan dos alternativas: aceptar ese espejo de rey, que yo le llamo hoy el espejo de la reina mala, ¿no? Espejito, espejito, estoy linda hoy,
horrible. O sea, el espejo de la reina Mara, que en los cuentos ha sido crucificado, ¿no? Estigmatizado, demonizado como un instrumento maligno. Al contrario, claro, es maligno porque le dice la verdad a la reina mala. Entonces la ayuda haciéndole sufrir, pero diciéndole la verdad. Entonces ese instrumento es absolutamente... El papel de los intelectuales es ofrecer ese espejo a las sociedades a las que les debemos un servicio, a las que les ofrecemos, las que nos pagan por hacer este trabajo, ofrecer ese espejo, que es un espejo de palabras en realidad, ¿no? De adjetivación, de descripción, de representación. Entonces, él llega y la sociedad francesa en la calle le dice, no, de acá no sos, de acá no sos. Pero después me fui dando cuenta que porque él era originario de la Martinica, murió con 39 años, que es unos grandes pensadores del siglo XX, y en la Martinica seguramente él era blanco. No era solo porque él tenía el conocimiento de los franceses, sino porque él era mulato. Y en los países donde hay mulatos y negros, el mulato es blanco. Entonces, la raza es eso, es esa relacionalidad entre posiciones. La raza habla de posición. La gran aversión a las fórmulas facilitadoras, cuando se inventa un concepto, una herramienta, sí, y como receta, el método como receta. Para mí el método no puede ser una receta. Sí, la idea de interseccionalidad es importantísima, pero ahí tenés un grupo de gente que ya lo usa como una receta mecánicamente. Bueno, porque se cruzan posiciones agravando la falta de valor, ¿no? La ausencia de valor, y no uso la palabra mucho subalterno ni subalternidad. A veces sí, cuando es indispensable, cuando no se puede, pero es que el subalterno, por eso no dije agravando la subalternidad, agravando la posición disminuida, porque la subalternidad es solo cuando ese sujeto le habla al Estado o le habla al mundo del blanco, ahí es el subalterno, pero cuando habla entre sí no, y los pueblos hablan entre sí y deciden y deliberan de formas impresionantes. La deliberación interna de los pueblos es una realidad que nosotros no vemos. Entonces ahí, cuando están en esa deliberación, no hay subalternidad ninguna, con el ombligo adentro, en su lengua posiblemente o a su manera. Pero entonces yo sí creo en la interseccionalidad, pero no como receta. O sea, cada caso debe ser analizado en su propia historia, cómo se cruzan ahí aspectos del sujeto que lo van a poner en una posición determinada o en otra. No se puede aplicar como receta. A veces esta persona es mujer, negra, pobre, etc. Y definitivamente, chao, igual tal cosa. La interseccionalidad es un proceso que resulta de la construcción biográfica, la construcción de una vida a través de sus vicisitudes, pero nunca usarla como un cliché que anticipa un resultado. Eso quiero decirte. No tengo esa esperanza. No, el Estado va a estar ahí. El Estado es la reproducción en el territorio de este lado de acá del esquema de la relación colonial. No, eso no significa que haya que abandonarlo. Lo que pasa es que yo realmente no creo que se pueda tomar el Estado, porque el Estado te toma, por su estructura, por su arquitectura, por cómo está construido, digamos. Si la apuesta está en tomemos el Estado por métodos revolucionarios o por elecciones y desde ahí reencaminemos la historia, no estoy creyendo que no se puede, sino que estoy usando la historia para demostrar que nunca se pudo, que nunca funcionó. Desde la Revolución Francesa a la Revolución Rusa, a la Revolución Cubana, a Chávez, se introdujeron discursos interesantes desde el Estado con la potencia circulatoria de los discursos proferidos
desde la esfera pública en el campo estatal, se introdujeron discursos, consignas, en fin, representaciones, pero no se pudo realmente reorientar la historia, desconstruir el poder, en todos los intentos que la historia ya vio. Entonces lo que estoy diciendo no es que yo creo que es así, estoy diciendo que no lo he visto nunca. Entonces, y luego cruzo con esta idea que la he escrito y que la muy últimamente, estoy hablando de lo que he pensado este año pasado como mucho, que ese Estado tiene una historia patriarcal y no se la puede desvencijar, no se la puede sacar de encima. Tiene un ADN, digo, una naturaleza patriarcal en su distanciamiento, ¿no?, con relación a la vida, lo burocrático, todo lo que vimos como algo maravilloso, o sea, deslumbrante, ¿no?, la racionalidad, ¿no?, burocrática de los modos estatales. Y yo creo que, por lo menos en nuestros paisajes coloniales, no funcionó, porque nunca perdió la exterioridad con relación a lo gestionado, con relación a lo administrado, ¿no?, cosas y personas, ese Estado. Entonces, ¿por dónde le vendríamos con una política, ¿no? ¿Dónde estaría, dónde pondríamos la política? Primero viene, bueno, tu pregunta de la interculturalidad, la voy a contestar al final, pero estoy hablando de lo que veo como pensamiento en acto, ahora mismo, ¿no? Una de las cosas que he pensado muy recientemente es que entonces podemos pensar en otras formas de politicidad, que no son las que se realizan por medios burocráticos estatales, sino las que vienen en un camino de otro tipo, que parten de espacios domésticos plenamente políticos, plenamente habitados por muchísima gente, hogares sin muros, hogares sin cuatro paredes, familias no nucleares, o sea, espacios compartidos por más gente en la intimidad, una intimidad expandida. Y eso tiene una politicidad. Y podríamos pensar entonces qué le han traído las mujeres con su historia y sus acúmulos de experiencia en la gestión de la intimidad, en la gestión de las relaciones, qué le aporta, porque las mujeres inclusive están hoy aportando tanto a la política y muriendo, ¿no?, por ejercer estilos de liderazgos de una forma diferente a los liderazgos que ejercen los hombres. Entonces veo por ahí, y eso está para ser inventado, o sea, yo tengo un vislumbre, tengo una visión de una otra forma de la política que es la que la modernidad exterminó, porque lo primero que la modernidad exterminó es la politicidad de los espacios domésticos comunitarios, indígenas, campesinos, que eran habitados por mucha gente, no eran privados, no eran íntimos, no eran espacios de la intimidad. Cualquiera de nosotros que tiene un pie en el campo o un pie en alguna localidad campesino indígena, lo ve y lo vivió, ¿no? Espacios de una cantidad de gente junta, íntima, ahí hay política. La modernidad lo niega, la modernidad dice que la política debe ser toda capturada y monopolizada por el Estado, por la esfera pública, por enunciados que se profieren ahí. Y despolitizó completamente a la mujer, despolitizó completamente los espacios que venían siendo femeninos y políticos de otra forma. Entonces el acriollamiento es eso también. Cuando digo que para mí criollo es un insulto, es brutal decir eso en nuestro país, ¿no? Eriza, así, es una daga en el corazón del macho decirle que el criollo para mí es un insulto, porque el criollo, al acriollarse, tuvo que volverse racista, misógino y homofóbico. Y los crímenes misóginos y los crímenes homofóbicos son todos crímenes del mismo tipo, son todos crímenes del patriarcado, son todos crímenes contra aquello que fragiliza la posición patriarcal. Estaba mirando el libro de fotografías que me regaló Mariana Giordano, y en ese libro ves los cuerpos de los indios y los cuerpos de los magnates, de los blancos, que son asquerosos.
Los cuerpos del tipo parado atrás, sacando panza, mostrando simultáneamente cómo es dueño y cómo es blanco. Y cómo es, el cuerpo te habla. Vi una película en Brasil, ahora en el Festival de Cine, que es extraordinaria, que se llama Martirio. Yo me da vergüenza decirlo, me sería más fácil decirlo, pero lo que pasa es que un pariente mío próximo fotografió la película, pero ahí ves los cuerpos, o sea, es una película sobre la lucha de los Guaymirí Caiobá, que son el pueblo más suicida del mundo, tiene los índices de suicidio más altos del planeta. Los jovencitos, los niños se ahorcan en cualquier lugar, en cualquier momento, porque no vale la pena ser vivida esta vida. Y que ellos tienen una lucha por continuar siendo un pueblo. Porque lo que hace a un pueblo ser un pueblo no es un patrimonio de costumbres, eso es peligrosísimo. El culturalismo, la cultura, que hemos usado tanto tiempo ese concepto, es un concepto peligrosísimo, la cultura como inventada por los antropólogos. El culturalismo. Porque culturalismo y fundamentalismo son sinónimos. Y hoy en día hay fundamentalismo en todas partes. Los caciques son fundamentalistas. Se decía, ay, ¿por qué la mujer no habla acá? No, porque siempre fuimos así. Ese siempre fuimos así es equivocado. La idea de que existen pueblos de historia y pueblos de costumbres es racista, es racismo epistémico, es eurocentrismo. O sea, esos pueblos repiten y otros son históricos. No, todo pueblo tiene costumbres, ¿no? Los parisinos tienen costumbres también y los indígenas tienen historia. Entonces ahí tenés ese sujeto criollo de la República que inventa un Estado y que nunca será nuestro. Que en nuestros países y en todos ha fallado esa toma del Estado para hacer el bien. Y por otras razones también. Porque para hacer el bien ese Estado necesita entregarse de pies y manos al mercado global, vender la soja, vender el oro, vender la plata, vender el coltrán en Congo, vender nuevos minerales para poder hacer ¿qué? El bienestar social y sacrificar las autonomías y soberanías alimentares, genéticas, las tecnologías de sociabilidad arraigadas, localizadas. Necesita sacrificar todo y vender el alma al diablo del mercado global para poder hacer el bienestar social y mantenerse como Estado, mantener su posición apropiadora del Estado. Es una trampa en la que caemos cíclicamente, porque pensamos que el Estado es el gestor de la vida. Lo que pasa es que viene fallando. ¿Puede el Estado proteger la vida? ¿Qué cantidad? Cada encuentro que voy de mujeres, de feministas, escucho 100.000 formas en que el Estado falla diariamente en esta idea de que él es el protector de las personas. Entonces, las personas tienen que reagruparse. No se puede inventar comunidad, ese es otro problema. Pero se pueden retejer. No se puede inventar comunidad porque las comunidades inventadas para resolver un problema, por ejemplo, economía solidaria, que fue tan importante, las economías populares durante el periodo de 2001. Las asambleas barriales, todas formas de reagrupación comunitaria, colectivista, que fueron muy importantes en la Argentina y que dejaron un rendimiento importante para la sociedad hasta hoy. Pero cuando se inventa la comunidad para resolver un problema, apenas el problema, por ejemplo, de la carencia está resuelto, la comunidad se desconstituye, porque la presión, o sea, el Estado, si hay algo que el Estado no puede hacer es devolver jurisdicción, es devolver poder, es reforzar el tejido comunitario. El Estado, masa de individuos, ciudadanía. Ciudadanía, una palabra noble, pero que en realidad es un agregado de individuos, individuos en un sentido, en un tránsito, ya no solitarios, sino encapsulados, o sea, solipsistas, ya no son ni solos, ya son encapsulados, como diría Hannah Arendt, cuando habla de los prenuncios del nazismo. Para mí esa diferencia de ella, que ella hace, que posibilita la emergencia del mundo del fascismo en Europa y del nazismo, es un mundo, unos alemanes, ella dice que ya no estaban solos, estaban encapsulados, estaban aislados.
Entonces la masa de la ciudadanía puede ser una masa de un agregado de cápsulas y son muy frágiles. O sea, ese individuo encapsulado lo que tiene es una enorme vulnerabilidad, ¿no?, a ser conducidos como masa, ¿no?, todo eso que ya saben. Entonces, el Estado se relaciona con esto, con esta masa, con estos individuos, pero nunca vas a ver un Estado devolvedor de jurisdicción en el sentido de devolvedor de tejido comunitario, ni en Bolivia, donde hubo ese proyecto. En Ecuador también hubo ese discurso, pero encontró su techo, encontró su tope. En realidad, más allá de un punto no va, porque todo lo que fragiliza la administración central es descabezado, no es favorecido, es desfavorecido, es perseguido. Entonces tenemos estas cuestiones varias del Estado que nos obligan a que repensemos por dónde vamos, cómo hacemos. Yo lo veo como un camino anfibio, como un camino dentro y fuera. No se puede abandonar ese campo poderoso que tiene además fondos cuantiosos, porque los fondos mayores están en el Estado, y varias falsas ideas que tenemos, por ejemplo, sobre el imperio, o sea, sobre el Estado central y promotor del proyecto histórico del capitalismo, que son los Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, quien salva de la crisis económica a los bancos. El Estado se mete la mano en el bolsillo y recupera a los bancos de la quiebra. Si no hubiera un Estado fuerte no sería posible hacer eso. Es una fábula eso, es una leyenda, un mal mito, porque no quiero ofender los mitos. Es un gran cerebro y ahí las universidades compiten por ese alumno, compiten. En una mesa, en un remate, este alumno viene para acá, te ofrecemos esto y esto, y la otra no, te ofrezco esto. Las universidades compiten por las promesas y le dan becas, pero esos son una minoría, pero los otros la pagan, lo pagan. Pero pagan la enseñanza, pero la investigación. Si hay dos campos que en mi evaluación de alguien que no es economista, pero alguien que ha vivido en muchos países y es etnógrafa por formación, que vivo observando el mundo, si hay dos campos en los que los Estados Unidos nunca hicieron faltar recursos, es justamente en el armamento y en la investigación. Y muchas de las cosas que estamos viendo hoy, el golpe en Brasil y todo eso, son productos de cabezas financiadas por el Estado para investigar psicología social, comunicación, inclusive nuestros campos, de cómo se manipula una población. Derecho, el golpe brasilero está hecho, apuesto a lo que quieran, no sé, el poder no es observable, no se puede observar el poder, la principal táctica de poder es el secreto, no se puede observar, solo se pueden observar sus efectos. Pero el golpe que acaba de suceder en Brasil y muchas de las cosas que están sucediendo en nuestros países son juristas formados en Harvard, en esas universidades, cuyas investigaciones, cuya formación, la parte investigativa la financió siempre el Estado y cada vez con más recursos, porque ese Estado se vale de esos cerebros, se vale. Y muchos de esos cerebros académicos, grandes académicos del norte, donde realmente la apuesta es enorme en el camino del conocimiento, están en los payrolls de la CIA y están también en los payrolls de las grandes corporaciones, porque van a pensar sobre cómo no perder poder. Y escuché los otros días la ex embajadora de Argentina. Pasó en la televisión en Argentina Telesur, la ex embajadora de Cristina en los Estados Unidos, que es profesora de la Universidad del Norte, diciendo, bueno, y además dice, no hay pecado en esto, porque esos cerebros están trabajando para el poderío de su país. O sea, es relativo, ¿no? Porque están trabajando contra la humanidad. Por la muerte en Siria, por la muerte en Irak, pero ellos pueden justificarse, están trabajando
por su patria, en el sentido bélico de la palabra patria. Entonces, ¿dónde está la interculturalidad ahí, no? Porque hay dos o varios, pero digamos, yo para mi propia facilitarme las cosas, veo dos rumbos de la interculturalidad. Uno, como se hizo en Canadá y Estados Unidos, ¿no? Que dijeron, bueno, nuestras sociedades son muy segregadas, sobre todo lo he vivido y lo he visto porque tuve hijos en la escuela en los Estados Unidos, vamos a mezclar las turmas, mezclar los grupos. Entonces, subías en un ómnibus escolar y entraban en un lugar los hispánicos, inmediatamente los vietnamitas, en el lugar siguiente entraban los negros, en fin, cada fragmento del pentágono étnico, como algunos llaman, del norte entraba en su barrio y todos iban a la misma escuela. Hay un momento en que la interculturalidad se entiende por esto. En la escuela hay que mezclar los niños. Realmente no tuvo éxito, fue puramente formal. Fue una idea para ver si conseguían superar la segregación de la nación. Eso es una. Pero para mí, ¿qué es interculturalidad de verdad? Sería, digamos, que en las universidades, por ejemplo, el alumno que viene indígena a la universidad nos transforme la universidad. El negro que viene a la universidad transforme la universidad. La persona con sexualidades no normativas, vamos a decir, la diversidad sexual que viene a la universidad transforme la universidad. Todos, con su diferencia, puedan transformar la burocracia. Eso sería una interculturalidad radical y verdadera. Lo otro es un Estado gestor, un Estado administrador que va desde arriba y desde afuera, y siempre blanco, y siempre masculino, siempre patriarcal, organizando que la gente converse un poquito. Es cosmético. La cuestión es ennegrecer al blanco, indianizar al blanco, mostrarle al blanco todo lo que él no es, de nuestros países. No estoy hablando del blanco en otra parte, estoy hablando de nosotros, los blancos de aquí, ponernos espejo. O sea, una verdadera interculturalidad es la presencia del otro como un espejo de lo que soy. El Estado no lo va a hacer, no lo va a hacer nunca. No lo ha hecho, que decir, no sé si lo hará, pero no lo hizo nunca. Entonces la historia tiene que servir para algo. Por ejemplo, algo tan simple. En el segundo año de la universidad uno estudia el dumping. De nuevo estamos, o sea, la cuestión de la caída del precio del petróleo, inclusive de la propia soja, es dumping. Ya lo pasamos, los gobernantes no estudian historia, no saben que la llave del mercado es política. La historia tiene que servir para algo. Entonces, si te dice que todas las veces que el Estado fue tomado, al final fue el Estado por su estructura que tomó a la gente. Hay que ver entonces caminos que no son monotónicos, que son plurales. O sea, yo creo en la pluralidad, creo en caminos plurales, creo que los pluralistas somos nosotros, como siempre, en religión, en todo. Nosotros somos el lado plural de la historia, y creo que el camino va un poco por dentro del Estado, ¿no? Porque no se puede abandonar una gestión de poblaciones tan extensa, pero con un Estado que también devuelve algo, devuelve a las soberanías comunitarias, a las soberanías locales, a los mercados locales y regionales. Lo que hace el mercado global ataca y desconstituye, agrede a veces sin razón económica inmediata, todo lo que es soberanía alimentar, todo lo que es mercado local y regional, lo desestabiliza y lo extermina. ¿Por qué? No porque porque va a perder mucho por una gente que se plantea un maicito ahí alrededor de la casa, maíces, mandiocas diferentes, que es la gente, que son las mujeres que han mantenido la diversidad genética. No es porque eso agrede o pone en riesgo de una manera inmediata, porque hay un interés en agarrar esa huertita, que son 1 metro cuadrado, 2 metros cuadrados, sino porque ahí hay otro proyecto histórico. Valores, metas de felicidad, formas de felicidad orientadas en esa dirección que hoy estaba llamando de vincular comunitaria, donde se invierte para mantener el pueblo, la comunidad, la aldea. Y eso, lo que más toca el nervio del capital es cuando decimos que hay otras formas de felicidad.